Me llamo Evan, tengo 28 años y he vivido en este pequeño pueblo de Missouri prácticamente toda mi vida. Trabajo en un taller local de reparación de electrodomésticos, nada del otro mundo, pero se me da bien trabajar con las manos y la gente aquí sabe que pueden llamarme cuando la lavadora deja de girar o la calefacción se estropea en pleno invierno. Alquilo una pequeña casa de una planta en una calle tranquila, nada especial, del tipo de barrio donde la gente todavía te saluda cuando te ve al otro lado de la calle. Bueno, en realidad, 2 puertas más abajo vive Rachel. Tiene 31 años, es enfermera en la clínica local, está divorciada y no tiene hijos. Nos conocemos desde hace unos 2 años. Todo empezó con saludos por encima de la valla o al sacar la basura, luego pasamos a charlas informales y después a conversaciones más largas. Siempre fue fácil, incluso cuando apenas decíamos nada. Fue el sábado pasado cuando me llamó, su calentador de agua se había estropeado. Me dijo que ya había intentado arreglarlo con YouTube y una llave inglesa, pero desistió antes de inundar el cuarto de la colada. Le dije que pasaría después de mi turno de la mañana. No era nada grave, solo un piloto roto. Me llevó unos 20 minutos volver a ponerlo en marcha. Me ofreció un café y nos sentamos en su pequeño porche trasero, ese con un escalón torcido y unos móviles de viento que no callaban nunca. Era una tarde cálida y tranquila, los dos estábamos libres ese día. Hablamos de todo y de nada, sus turnos en la clínica, un paciente que intentó ligar con ella aunque tuviera una pierna rota, su perro despertándola a las 3 de la mañana porque creía que la nevera hacía un ruido raro. Me reí, ella se rió. Era la misma complicidad de siempre. Entonces la miré. No sé por qué lo dije, sonreí y bromeé, deberías casarte. Fue un comentario rápido, una de esas tonterías que se sueltan cuando el silencio pesa demasiado. Pero ella no se rió. Bajó la mirada un segundo y luego me miró de nuevo, y dijo en voz baja, pero muy seria, lo haría si me lo pidieras. Me quedé paralizado. Juro que se me cayó el estómago. Tenía la mano aún alrededor de la taza de café y no sabía qué hacer con ella. No dijo nada más, solo me miró otro segundo y se levantó. Tengo que doblar la ropa, dijo, como si no hubiera pasado nada, y entró en casa. Me quedé sentado un par de minutos más. El viento movió de nuevo los móviles y ahora sonaban demasiado fuerte. Terminé el café, aunque estaba frío, dejé la taza en la mesa, asentí para mí mismo como un idiota y me fui. No la volví a ver en 3 días, ni siquiera en el jardín, y no podía dejar de darle vueltas a ese momento en mi cabeza. No a las palabras, sino a cómo me miró al decirlo. No parecía una respuesta casual, parecía que llevaba tiempo esperando a que yo dijera algo. No dormí bien esos días. No era que estuviera acostado obsesionándome, era más bien como si algo en segundo plano en mi cerebro no dejara de sonar, lo haría si me lo pidieras. Esa frase aparecía en los momentos más inesperados, mientras me cepillaba los dientes, ataba las botas, o arreglaba un maldito microondas en el trabajo. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería fingir que no había pasado, dejarlo deslizarse de nuevo en el silencio, como otra broma pasajera, pero esto no parecía una broma, no cuando ella lo dijo, no cuando me miró así. No le envié ningún mensaje, no pasé por su casa, ni siquiera comprobé si la luz del porche estaba encendida como suelo hacer por costumbre. No era miedo, era algo más parecido a sentirse expuesto, como si hubiera estado delante de alguien pensando que era invisible y de repente me diera cuenta de que me había estado viendo todo el tiempo. El martes me estaba volviendo loco, así que me enterré en el trabajo, reparé una nevera para una pareja mayor al otro lado del pueblo, arreglé un termostato roto, atendí la llamada de un tipo que creía que su tostadora estaba poseída. No me importaba, decía que sí a todo solo para seguir adelante. El jueves por la tarde estaba en el mostrador del taller limpiándome las manos llenas de grasa cuando sonó la campana de la puerta. Era ella, Rachel. Llevaba el uniforme azul de enfermera, con el pelo recogido. Estaba cansada, pero de esa manera en que las enfermeras siempre parecen haber visto más de lo que cuentan, aunque aún así lograban sonreír. Me saludó con la mano. «Hola», dijo. Asentí. «Hola». No me moví del mostrador y ella tampoco se acercó. «Necesito una regleta», dijo.
La que tengo en la cocina se estropeó y se llevó por delante la tostadora y la cafetera. Cogí una de la pared detrás de mí. Son $10, dije. Me dio un billete de 20. Empecé a buscar monedas pero ella negó con la cabeza. Quédate con el cambio. Hubo una pausa, ese mismo tipo de silencio extraño que solo ocurre cuando algo ha cambiado, algo no dicho pero suficientemente fuerte para llenar el espacio. No quería jugar contigo, dijo de repente. El otro día miré hacia arriba, se encogió de hombros, lo que dije en el porche no era una broma, pero tampoco esperaba nada, simplemente lo dije. No respondí de inmediato, sobre todo porque no confiaba en lo que iba a salir de mi boca. Está bien, dije. Por fin. Me miró como si esperara que dijera más. Cuando no dije nada, asintió ligeramente, no enfadada ni dolida, solo satisfecha, como si hubiera obtenido lo que necesitaba y eso fuera suficiente. Se giró para irse, pero justo antes de llegar a la puerta, se volvió y dijo, «Tienes permiso para querer algo, Evan, aunque te asuste». Luego se fue y yo me quedé detrás del mostrador, con el billete de $10 que no quiso devolverme, sintiéndome como si acabara de perder algo importante. Esa noche me senté en mi porche, solo, en silencio, bebiendo una cerveza y escuchando nada, sin música ni televisión, solo mis pensamientos dando vueltas. Ella no me estaba pidiendo que hiciera nada dramático, no se estaba lanzando a mí ni siquiera diciendo que quería que lo dijera justo en ese momento. Solo estaba siendo honesta y, quizá, esperando que yo la encontrara a mitad de camino. Pero yo no lo hice. Y el silencio se sentía más fuerte por eso. A la mañana siguiente pasé por su casa camino a mi camión. Tenía las cortinas corridas y su coche no estaba, probablemente ya estaría en la clínica. Casi dejé una nota en su porche, algo tonto como gracias por el café o qué bien verte, cualquier cosa para abrir una puerta, pero no lo hice. En lugar de eso, conduje al trabajo, aparqué el camión y me quedé sentado 10 minutos mirando el volante. Sentía que esperaba a que yo mismo me convirtiera en alguien que no estaba seguro de poder ser. Llegó el viernes con cielos nublados y ese tipo de frío que no esperas a finales de primavera, ese que se cuela por las mangas de la chaqueta y te recuerda que el tiempo por aquí no le importa que me sea. Ese día no trabajaba. Mi jefe me había mandado un mensaje la noche anterior diciendo que el siguiente trabajo se había reprogramado. Normalmente, ese tipo de mensajes me harían sonreír, quizás salir a desayunar y perder la mañana viendo vídeos de coches en el móvil, pero no esta vez. Esta vez sabía exactamente a dónde necesitaba ir. Eran poco más de las 9:30 cuando bajé la calle. No llevaba flores ni nada especial, solo unos vaqueros, una sudadera gris y unas botas que habían visto días mejores. Tenía las manos en los bolsillos todo el camino. Cuando llegué a su porche, dudé un minuto, quizá 2. Me quedé mirando la puerta, como si pudiera abrirse sola si esperaba lo suficiente. No lo hizo, así que llamé. Rachel abrió la puerta quizá 10 segundos después. Llevaba chándal, el pelo recogido en un moño suelto, sin maquillaje. Parecía alguien que no esperaba visitas, pero tampoco parecía sorprendida. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondí. «¿Todo bien?», preguntó. «No mucho», dije. Abrió la puerta más y se apartó. Entré en la casa, olía a café y a ropa limpia. Algo en eso me resultaba tranquilo y familiar. No nos sentamos de inmediato, me quedé cerca de la encimera de la cocina y ella se apoyó en el lado opuesto. Respiré hondo. Pensaba que quizás solo era el vecino, el tipo que arregla cosas, alguien con quien te ríes en el porche, dije. Ella cruzó los brazos pero no habló. He estado repasando los últimos 2 años en mi cabeza, continué, y sigo pensando en las veces que me trajiste sopa cuando estaba enfermo, o cuando ofreciste pasear a mi perro después de que tuviera esa férula en la pierna, las bromas tontas, los mensajes de madrugada. Sigo pensando, quizá me he perdido algo, punto. Ella esbozó una sonrisa suave. No te lo perdiste, solo no lo creías. Eso me afectó más de lo que esperaba. No tengo un anillo, dije. Ella inclinó la cabeza. Evan, no te estoy pidiendo una propuesta. Lo sé, dije, solo digo que nunca he hecho esto en serio. Se apartó del mostrador y se acercó.
Yo tampoco. Al menos, no todavía. Nos quedamos ahí, en medio de su cocina, tan cerca que podía oler el tenue aroma a champú en su pelo. Me miró, no con expectación, sino con paciencia. Respiré de nuevo. No quiero seguir fingiendo que no siento nada, dije. Entonces no lo hagas, respondió. No soy de grandes gestos. Está bien, dije. Lo tengo. Estoy aquí porque no quiero pasar otro día actuando como si esto no importara. Silencio. Entonces preguntó, ¿y ahora qué? Donde tú estés cómoda, respondí. Ella sonrió de nuevo, más suave esta vez, y se giró a preparar 2 tazas de café. Nos sentamos en el sofá con calcetines diferentes y tazas calientes entre las manos. No era romántico en sentido de película, sin música de fondo ni luz de velas, solo 2 personas siendo finalmente honestas. Hablamos del trabajo, de cómo entró en enfermería, de la primera vez que me vio arreglar mi camión sin camiseta en la entrada. Nos reímos. Me contó que fingió necesitar ayuda con la manguera esa semana solo para hablar conmigo. Le dije que nadie había hecho sonar una manguera de agua tan coqueta. El tiempo pasó rápido. Al mediodía me preguntó si tenía hambre y dije siempre. Preparamos juntos un sándwich de queso a la plancha como 2 niños de 12 años. Me quemé un lado y ella se burló de mí. Le dije que estaba extra crujiente y que era parte de la experiencia. Después de comer me quedé un rato más. No pasó nada especial, ni besos ni momentos dramáticos, solo comodidad y familiaridad. Cuando finalmente me levanté para irme, ella me acompañó a la puerta. Antes de salir me miró y dijo, «Gracias por no esperar otros 2 años». Sonreí. «Gracias por no cerrarme la puerta en las narices». Se apoyó en el marco de la puerta y dijo, «Aún me debes una broma mejor, trabajaré en ello». Caminé de vuelta a casa sintiéndome más ligero que en semanas, sin presión, sin etiquetas, solo algo real que comenzaba. Los siguientes días fueron más fáciles, no perfectos, pero más fáciles. No andaba por ahí con una sonrisa tonta ni flotando en el aire. La vida seguía igual, el tiempo seguía cambiante y el trabajo seguía siendo arreglar electrodomésticos que no deberían haber durado tanto, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba inseguro. Rachel y yo empezamos a enviarnos mensajes más casuales al principio, cosas al azar, memes, quejas del tiempo y de la ropa sucia, luego intercambios más reales, cortos y constantes, sin sentirse forzados. El martes por la noche me invitó a cenar, nada especial. Hizo espaguetis. Comimos en su sofá, con los platos en las piernas, y Seinfeld de fondo. La molesté por poner demasiado ajo en el pan y ella llamó a mi ración una montaña de fideos para un hombre sin metabolismo. Era fácil, cómodo. En un momento su pierna rozó la mía y ninguno de los dos se movió. Ella no se acercó más y yo tampoco, pero ese contacto fue como un entendimiento sin palabras. El miércoles fue un día ajetreado en el trabajo, así que no hablamos mucho el jueves. Le mandé un mensaje sobre mediodía preguntándole si quería tomar un café después de su turno. Me dijo que me respondería, pero no lo hizo. No hubo mensaje, ni llamada, nada. Esperé hasta casi las 9 de la noche y lo dejé estar. Pensé que quizá había tenido un turno largo o simplemente se le había olvidado. Pero el viernes, cuando volvía del trabajo alrededor de las 4, vi un coche en su entrada. No reconocí el vehículo. Era un SUV negro, limpio, nuevo, no el tipo de coche que suele llevar alguien de nuestro pueblo. Aparqué en mi sitio, me quedé sentado detrás del volante un segundo más de lo habitual, y entonces los vi, Rachel y un hombre que nunca había visto antes saliendo por su puerta. Él era alto, atractivo, con aspecto arreglado. Ella llevaba una carpeta. Él le dijo algo y ella asintió, luego le dio un abrazo rápido, no de esos que das a un desconocido, sino de los que dicen te conozco. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado mirando hasta que sentí mis dedos apretar el volante. Ella no miró hacia afuera, solo saludó con la mano y volvió a entrar. Salí del camión, entré en mi casa sin quitarme siquiera las botas y me senté en el borde del sofá mirando la pantalla vacía del televisor. Sabía que no era mi lugar sentir nada, no realmente. No habíamos puesto etiquetas, no nos habíamos besado, no habíamos hecho promesas,
pero aún así lo sentí. Ese estúpido peso hundiéndose en el estómago que te dice que quizá has interpretado mal la situación. No le mandé ningún mensaje esa noche ni a la mañana siguiente. Evité salir para no encontrarme con ella. El sábado por la tarde ya estaba cansado de mí mismo. Sobre las 5, oí un golpe en la puerta. La abrí sin mirar, era Rachel, aún con el uniforme de enfermera y la carpeta en la mano. Me miró como si ya supiera que algo estaba mal. «Hola», dijo. Me aparté para dejarla entrar, pero no se movió. «¿Podemos hablar?», preguntó. Asentí. Entró y se quedó cerca de la ventana, aún con la carpeta en la mano. No se sentó. «No respondiste al mensaje», dijo. «Tú tampoco», respondí. Hizo una pausa. «He tenido un día de locos. Una de las enfermeras faltó y me quedé hasta tarde. Luego vino mi ex». «¿Él?». «Sí, está intentando refinanciar la casa que compramos cuando estábamos casados», continuó. «Necesitaba que firmara unos papeles antiguos. Por eso es la carpeta». No dije nada, solo asentí. Se acercó. «Evan, no pasa nada entre él y yo. Terminamos hace 3 años, no hay ninguna parte de mí que quiera volver a eso». «Lo sé», dije en voz baja. «No creo que quieras eso. Porque no me has mirado desde que entré», respondió. Eso dolió porque era verdad. Admití que no sabía qué pensar. Vi el coche, vi el abrazo. No quería asumir nada, pero lo hiciste de todas formas. La miré. Sí, lo hice. Se suavizó un poco. Lo entiendo, de verdad. Pero necesito poder hablar contigo sin tener que demostrar cada vez que pasa algo incómodo. Asentí de nuevo. Tienes razón. Permanecimos en ese incómodo y pesado silencio. Entonces dije: «Mira, nunca he sido bueno en estas cosas. La lío antes de tener oportunidad de intentarlo, pero no quiero alejarme de ti». Rachel finalmente dejó la carpeta sobre la encimera. «Entonces no lo hagas». Otra pausa. Pregunté: «¿Estamos bien?». Me miró fijamente a los ojos. «Lo estaremos si dejas de esconderte cada vez que algo se siente extraño». «Lo intentaré». «Bien», dijo. «Porque no quiero empezar algo que tenga que arreglar sola». Asentí despacio. Ella se acercó, me dio un abrazo con un solo brazo, corto pero cálido, y dijo: «La próxima vez solo pregunta, es más fácil que adivinar». Luego se fue. Me quedé un rato mirando la carpeta que dejó en la encimera, su pasado, unos papeles, nada más. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tuviera que competir con nada. Solo tenía que presentarme. El domingo por la mañana empezó despacio. El aire estaba cargado con esa humedad temprana de verano que hace que la camiseta se te pegue antes de hacer nada. Me levanté sobre las 8, hice una cafetera y me senté junto a la ventana con las persianas medio abiertas. No había tenido noticias de Rachel desde que se fue de mi casa el día anterior, pero esta vez no se sentía como evitación, sino como espacio, como si dejara la puerta abierta y fuera decisión mía pasar o no. Sobre las 10 me encontré en el garaje rebuscando en una caja de cosas viejas, herramientas, cables, piezas de trabajos antiguos. Al fondo estaba una pequeña caja metálica que no tocaba desde hacía años. Dentro había tornillos sobrantes, un reloj roto y un anillo de plata barato que compré en una tienda de empeños cuando tenía 21 años y pensaba que estaba enamorado. No planeaba usarlo, solo lo sostuve un segundo y pensé en lo que significó, y luego en lo que no significó. Después lo volví a guardar. En su lugar cogí otra cosa, una caja pequeña con ganchos de latón, del tipo que usas para arreglar puertas de armarios o colgar un móvil de viento. Los metí en el bolsillo, cogí 2 cafés para llevar del restaurante de la calle y caminé hacia la casa de Rachel. Estaba en su porche, el pelo recogido otra vez, sin maquillaje, descalza. Leía algo en el móvil, pero levantó la vista en cuanto me oyó subir las escaleras. «Hola», dijo. «Hola», respondí, y le di un café. «Avellana, con un poco de azúcar». Sonrió. «¿Te acuerdas?». Me senté a su lado, con cuidado de no derramar el mío. Al principio no hablamos, solo bebimos en silencio mientras la calle seguía como siempre. Perros ladrando a 2 manzanas, alguien cortando el césped a lo lejos, un niño en bici pasando sin casco.
Entonces aclaré la garganta. No dejo de pensar en lo que dijiste sobre no querer arreglar algo sola. Ella asintió sin interrumpir. También pienso en lo fácil que es dejar pasar el tiempo y convencerse de que las cosas no importan, que las personas no importan. Pero sí importan, ¿sabes? Me miró, tranquila y presente. No soy un tipo con un plan, continué. No sé hacer grandes discursos, pero sé lo que siento y sé lo que no quiero perder. Ella no dijo nada, solo escuchó. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué la pequeña caja de ganchos de latón. Los sostuve en la palma y se los ofrecí como si fueran algo valioso. Ella me miró desconcertada. ¿Ganchos para tu armario?, dijo. El que está debajo del fregadero que sigue abriéndose solo. Se escapó una risa suave y sincera de sus labios. Eres ridículo. Encogí de hombros. Puede ser, pero estoy aquí. Estoy intentándolo. Cogió la caja de mi mano y la sostuvo. No solo estás intentándolo, Evan. Estás apareciendo. Eso es más de lo que hacen la mayoría. Miré mi café, luego la miré a ella. No estoy bromeando esta vez, dije. Ella asintió. Otro silencio. Esta vez lleno, pero no pesado. Se sentía como estar en medio de algo real. Ella se inclinó un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Respiré. Hacemos esto, si tú quieres. Sí, dijo. Tan simple como eso. No era una propuesta, no había anillo ni momento digno de una tarjeta de felicitación. Solo dos personas finalmente en el mismo lugar y en el mismo momento, diciéndolo en voz alta. Ella cogió mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. No te vas a librar de ayudarme con ese armario ahora, dijo. Ni pensarlo. Una brisa sopló, haciendo crujir las hojas de los árboles, lo justo para romper el silencio. Nos quedamos sentados otros 10 minutos, quizá más, hablando de planes para la cena, la compra, si ya era demasiado tarde en la temporada para empezar el huerto. Era simple, era todo. Y así terminó. No con una broma, ni con un gran gesto, sino con algo honesto, firme y finalmente compartido.